decía que el hombre se podía casar después de los 30 y la mujer antes de los 14. Y entonces sometían a chavitas de 11, 12, 13 con señores de 30, 35, 40, 45. ¿Qué poder le dejas a la muchacha? Nada. Pero todavía en nuestras culturas o en los ranchos modernos todavía se dice, está bien que le lleve tanto él a ella, la va a hacer a su modo. Digo yo, si no es de plastilina, ¿no? Si es una persona, pero todavía hay este concepto que eso es bueno. Y entonces las muchachitas casadas que eran ya pagadas para el matrimonio, se les ponía el grillete que se les ponía a los famulus o a los familia, porque eran muy salvajes, entonces tenían que ir con grillete en el cuello, grillete en la pulsera, todavía le llamamos la esclava, grillete en la muñeca del pie, el tobillo, o grillete en el dedo anular izquierdo. Y la ley de las 12 tablas exigía que la esclava que llevara ese grillete tenía que llevar el nombre del dueño grabado adentro. Por si se perdía a quién entregarlo, por si rompía algo, quién cobrárselo, tenía que ir. Ese grillete en latín se llama iugus, y de ahí va a ir surgiendo el concepto de mi cónyugus, quien me impone el grillete, quiere decir, quien me esclaviza, mi cónyuge. Dice Friedrich Nietzsche, en su libro Genealogía de la Moral, que si quieres conocer la moral que realmente vives, debes analizar el origen de las palabras con que a diario hablas. Y entonces, bueno, pues vamos entendiendo el modelo de dónde nos viene y por qué tanta violencia intrafamiliar desde este modelo. Muy bien, seguimos entonces con Roma. Entonces de ahí viene la palabra para empezar familia. Y por primera vez la ley de las 12 tablas incluía que el esposo podía asesinar a la esposa. ¿Con qué causal? No obedeció. Y dependía de la tolerancia del esposo que fuera la primera vez que no obedeció que la maté o aguanté varias. Pero oye, le decía el juez, ¿por qué mataste a tu esposa? Es que no obedecía. Ah, bueno. Pero la mujer se le colocaba en un lugar muy difícil, como víctima y victimaria, porque ella tenía el derecho de matar también a los hijos por la misma razón. Entonces se iba el señor, quiero que corten el pasto. ¿Cómo se dice pasto en náhuatl? Zacatl, el zacate. Y esa era un poco la amenaza a los hijos cuando papá no estaba. Ah, ¿no has obedecido, Ramoncito? Ah, fíjate, le voy a decir a tu padre. Y él sabía que podía ser pena de muerte o la mutilación de un órgano si no obedecía. Y la ley de las 12 tablas se lo permitía al pater familia. Pero podía ser también la muerte de la esposa. Y entonces muchas mujeres romanas preferían matar al hijo desobediente antes de que llegara el padre. Oye, Ramoncito, ¿qué pasó? No quiso cortar el pasto y lo maté. ¿Por qué? No obedeció. Entonces, los romanos es un imperio pragmático. La obediencia es la ley de las sociedades esclavistas. Y entonces en Roma la ley de las 12 tablas por primera vez acomoda en la historia de Occidente al padre como dueño de la esposa y de los hijos, de la prole. También se permitía el divorcio requerido por la mujer. También se permitía que la mujer pidiera el divorcio, generara acta de repudio, se dice en la historia. Si ganaba el divorcio, ella podía alejarse del pater, pero tenía que llevarse la carga de su matriz. Matriz se dice monium en latín. Monium. Y entonces el matrimonium era la carga de la matriz. Entonces ella se tenía que llevar a los hijos. ¿Qué se quedaba el hombre? Aquí salió mal la diapositiva, pero es el patrimonium. Y entonces el hombre, ganar o perdiera el juicio, se quedaba con la casa y los bienes. Y ella se tenía que llevar a los hijos, pero además se tenía que ir a un lugar horrible a vivir, se llamaba Suburra en Roma, el suburbio, donde ni el ejército romano entraba, digo yo, el Tepito de la época, y donde la mujer
tenía que irse a vivir con sus, no crean que tenían la familia pequeña vive mejor, no eran 2 y 3 hijos. Se llevaban 12 hijos, 13 hijos, 15 hijos al desamparo, porque además tenían prohibido como mujeres tener bienes en propiedad. Y entonces muchas mujeres no se divorciaban de un hombre violento, pues porque iban a irse a estar más vulnerables en los barrios bajos de la ciudad de Roma. Muy bien. Entonces, en Roma tenemos que la casa se dice el domus, de ahí viene lo doméstico, de ahí viene la palabra dama, quiere decir la domada, la dominada, la domesticada. La que no sale del domus, la abreviación es dama. Ajá. Tenemos que tomar conciencia de cómo hablamos. Y la próxima vez que te diga, la damita, ajá, a ver cómo reaccionas. Ajá, porque además en diminutivo, así como peyorativo. Y entonces domus es la casa romana que a partir del siglo V antes de nuestra era se empieza a organizar parecido allá como la conocemos, donde dueño se dice pater. En latín hay otra palabra para decir dueño también que es amo, que todavía la utilizamos, pero otra es pater, de donde viene patria, a quien me debo, patrón, a quien me debo. Por eso los indígenas acá en México, para hablarle a sus amos, les decían patroncito, mi dueñito. Ajá. Y de ahí viene también padre. Entonces, ¿qué querría decir la expresión latina pater familia? Dueños de los esclavos, de los hambriados más específicamente. Tenemos que resignificar la paternidad. Conocer su origen nos ayuda a saber qué queremos en el presente y de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Muy bien. Y luego tenemos que seguía después del pater la dama, la domada, la que no salía del domus, la que estaba esclavizada en la casa. De ahí viene domada, dominada, ajá, o la que está en la casa, la doméstica. Muy bien. Luego venían los concubinos y las concubinas del Señor, que eran esposas de otros señores que el Señor les pagaba para rentarlas y traérselas a su casa. Acción que este mismo Señor podía hacer con su esposa o sus hijos o sus hijas. Prostituirlas, porque les daba él, la ley de las 12 tablas, todo poder al pater sobre el cuerpo de quien viviera en esa casa. Y entonces tenemos, después de concubinas y concubinos, la prole, que así se dice muchos hijos en latín, la prole, que en jerarquía eran primero los hijos varones, luego las hijas mujeres, luego seguían esclavos y esclavas, en ese orden, luego los que el patrón había decidido que habían sido buenos esclavos en vida y entonces les daba los últimos años de su vida la libertad a quienes se les llamaba libertos o libertas. Y al final los hijos de los esclavos, que hijos de esclavos en latín se dice clientela. A ver, esta sociedad donde el cliente siempre tenemos la razón, tiene algo de engañosa. Ajá, clientela, hijos de esclavos, muy bien. Y entonces el pater era dueño del cuerpo de todas las personas que vivían allí. Desde poder alquilarles, rentarlos, prostituirles, mutilarles o hasta el asesinato. Esto va a ser desde el siglo V antes de nuestra era para acá. Esta ley de las 12 tablas también establecía la mayoría de edad para los hombres a la muerte del padre. Entonces ningún hombre podía contratar nada a su nombre mientras viviera papá, ni las esposas ni los hijos. Y entonces el pater era dueño incluso de los bienes de los hijos, incluyendo esposas, concubinas, concubinos y todos quienes vivieran en su domus. Lo que va a traer mucha violencia intrafamiliar a lo largo de los siglos, que la misma Roma se va a dar cuenta y va a ir haciendo leyes para tratar de detener el poder del padre. Las mujeres eran entregadas incluso antes de menstruar, se les llamaba desposadas. Un dato interesante, bajo el Imperio Romano, dice la Biblia que José era viejo y que María era desposada de José. Es decir, fue entregada en matrimonio aún antes de menstruar. Y cuando eran ya posteriormente entregadas, después de la menstruación, se les llamaba esposas, que quiere decir cadenas,
Nunca sean cadena de nadie, por favor. En latín la palabra es más fea, es uxor, la usable, la que ya se puede usar. Ajá. Y entonces, pues, ¿qué es lo que les ponen a los ladrones para llevárselos? Cadenas, las esposas. Entonces vamos a ir conociendo de dónde viene no solo nuestro modelo de papá, sino además el modelo de familia que estamos viviendo. Roma, seguimos con Roma, en donde los padres romanos tenían como obsesión que nadie deshonrara su casa. ¿Qué era deshonrar la casa de un romano? Que se entendía por deshonra que alguien tuviera relaciones sexuales con alguien de mi casa sin cubrir una cuota económica al pater, sobre todo si no se contaba con su aprobación. Y entonces la familia se volvió una ganancia de dinero para el señor, no solo porque podía tener esclavos y esclavas y reproducirles, sino porque ganaba dinero con los actos sexuales. Todos estos datos los dice John Boswell en un libro que se llama Las bodas de la semejanza, de editorial Mushnik, y va hablando de cómo estaba constituida las casas, primero griegas y luego romanas. Después, la segunda obsesión, dice John Boswell, es que de los padres romanos, es que nadie de su domus deshonrara otro domus. Que nadie de mi casa vaya a tener relaciones sexuales con alguien de otra casa sin nuestra autorización de los dueños, porque si no, ¿a quién le venían a cobrar? ¿Quién era el mayor de edad de esa casa? El pater. Y entonces le venía a cobrar al padre. ¿En qué va a resultar esto? En que muchas veces los padres van a preferir que los hijos tuvieran relaciones sexuales con las hermanas, con la servidumbre, con las esclavas, y la vida sexual al interior de la casa. La tercera obsesión, dice John Boswell, de Roma antigua, era que los padres casaran por todos los medios, o intentaran, que sus hijos, varones, se casaran con mujeres de familias más ricas, puesto que era el padre de la mujer quien pagaba a un hombre por llevarse a su hija. En Roma la mujer se consideraba un gasto. Mientras más pronto la pagaran para que alguien se la llevara, mejor. Entonces las vendían o la pagaban para que alguien se las llevara desde niñas, incluso sin esperarse a la menarquia, a la primera menstruación. Y entonces esto va a generar que la dote, precisamente el pago del padre de la mujer, todavía hoy, es el padre de la novia el que se espera que pague la fiesta y que pague los gastos. Esta es una tradición romana, porque se pagaba al hombre para que se llevara ya a la mujer. Y esto a más temprano mejor. Entonces tenemos que al tener un costo económico la vida sexual de los hijos romanos fuera de casa, los padres e incluso las madres fomentaban el uso de las hermanas, de las esclavas y todas las mujeres u hombres inferiores que vivieran en la casa. A este derecho, yo no sé si era un derecho, se le llama en latín leyes privadas, yo sí puedo, tú no puedes, privilegi, leyes privadas, privilegios. Este privilegio que el hombre pudiera usar sexualmente a todas las personas del domus se le llamaba patria potestas, poder del padre. Esta patria potestas se tuvo que ir poco a poco dosificando, y encontramos a un emperador consciente que fue muy atacado. Se le decía que era un hombre afeminado, era un hombre demasiado suave, por supuesto de homosexual no se le bajaba, y el emperador Escatino decidió ponerle 3 límites a las leyes del padre. Hoy en día nos parecerían poco, pero tomemos en cuenta que en la historia se fue construyendo poco a poco el valor de las personas adentro de la casa. Solo valía legal y públicamente el padre. El emperador Escatino, en el siglo III antes de nuestra era, promulga una ley que se le conoce así, la ley escatina, en el año 226 antes de nuestra era, donde 3 cláusulas había que añadirle a la antigua ley. La antigua ley permitía prostituir, rentar, esposa, concubinas, hijos, hijas, etc. La ley escatina dice que queda prohibido prostituir a hijos e hijas sin su voluntad. No está prohibiendo la prostitución va a ser legal en Roma, incluso en el Imperio Cristiano muchos siglos, la Iglesia Católica va a tener prostíbulos católicos,
Y esto no, la Inquisición jamás persiguió prostitutas, perseguía brujas, adúlteras, pero prostitutas no. Y va a quedar la prostitución todavía vigente hasta por ahí del siglo XVII, XVIII como algo bien visto, como un oficio más. Y en Grecia y en Roma, si alguien quería prostituirse, bastaba pagar el impuesto para la prostitución, que se llamaba pornikotelos, de ahí viene pornografía, un intercambio comercial del sexo, en este caso de la palabra pornografía, en gráficas. Y allá se pagaba el impuesto pornikotelos y se podía prostituir a alguien. Lo que va a quedar prohibido es prostituir a alguien de tu casa y ganar tu dinero de allí, sin su voluntad. Claro, estamos viendo que si hasta las podían matar, sin su voluntad. Pero, ¿qué nos dice como historiadores, como historiadoras? Que al menos con el emperador Escatino se va a ir concibiendo el derecho a decir no. De ahí llevarlo a la cultura va a faltar mucho, pero por lo pronto ya está estableciéndose en la ley. La segunda prohibición de la ley escatina es, la ley antigua decía, el pater puede hacer uso sexual de quienes vivan en su casa, en su domus. Y Marcial, un historiador del siglo I, dice que el escatino le agregó, solo si ellos o ellas quieren. Nuevamente vuelve a reiterar, el poder del padre tiene un límite, la voluntad de los hijos y las hijas. Ahí hay un límite. Un límite que podía ser muy borrado en esa época, pero al menos ya vamos teniendo concepción de que el padre no podía hacer todo lo que quisiera con el cuerpo de quienes vivían en su casa. Y finalmente, el tercer añadido que le hace Escatino es que queda prohibido castrar a algún hijo contra su voluntad. Hoy nos parecería absurdo que incluso con voluntad alguien accediera a ser castrado. Pero en esa época había unos esclavos que recibían buen salario, que pasaban a la recámara de la señora, que cuidaban a las concubinas, en griego llamados eunucos, que eran esclavos que les cortaban los testículos para que no embarazaran a las mujeres de la casa. Y entonces muchos hijos preferían castrarse e huir de la tiranía del padre con tal de vivir con ciertos privilegios en otra casa como eunucos. Y entonces aquí el emperador Escatino está prohibiendo que se toque el cuerpo de quienes viven en la casa si ellos no aceptan. Entonces tenemos en la historia ya una modificación que nos va a ir sirviendo para ir proponiendo paternidad placentera y paternidad responsable en nuestros días. Va a haber dos cambios legislativos importantes posteriormente. En el siglo primero antes de nuestra era, las mujeres de los senadores logran convencer a sus esposos para cambiar la antigua ley, en la que si una mujer ganaba un divorcio, el hombre devolviera a la mujer la dote que el padre de ella le había dado. Y así no tener que vivir en los suburbios, suburra se llamaba, suburbe, abajo, cinturones de miseria. Así es como surgió un nuevo sector social en Roma, el grupo de dueñas. Por primera vez la mujer que ganaba un divorcio, ¿te acuerdas el terrenito que mi papá te dio cuando nos casamos? Venga, check para acá. ¿Te acuerdas? Oye, ya lo vendí, el equivalente. Y súmale los intereses de entonces para acá. Y entonces la mujer, por primera vez en el siglo I antes de nuestra era, puede tener la posibilidad de alejarse de un hombre violento con sus hijos y con un bien. Y ya no irse a vivir a los suburbios de la ciudad. Y a este grupo de señoras divorciadas que ganaban el pleito se les empezó a llamar las dueñas, que en latín se dice las doñas. En el siglo I, ya de nuestra era, tenemos otro añadido. Las mujeres logran que el formato de matrimonio ya no estuviera en el antiguo formato de adopción, donde la mujer perdía su apellido, su familia y sus bienes, acá faltó una B grande, y obtenía el domus de su esposo. Es decir, la mujer antiguamente tenía que irse de su casa y perder su apellido, ser adoptada en la casa del Señor, y adoptaba el apellido del Señor, los bienes del Señor que ella pudiera administrar, y todo lo de la casa del Señor. Ya no. El nuevo formato va a ser el del comercio, donde la mujer es considerada una socia, igual al hombre, donde se desarrolló un ritual, donde si ella decía que sí, voluntariamente se le respetaba. Para que no fuera forzada al matrimonio. Claro, ya sabemos que si dice que no y se regresa a la casa la podía matar el papá.
pero tenemos ya un avance en la ley romana donde la mujer puede decir no quiero, me están forzando, y el ejército, la policía, protegerla, y ya no tenía que volver a la casa del hombre, que la había forzado el padre. Entonces son avances de la legislación en Roma que van a ir construyendo. Que decir sí pasa a nuestros días al matrimonio católico o al matrimonio civil que hoy tenemos. La mujer tiene que decir sí. Posteriormente se añadió que también el hombre dijera que sí. Pero ella, como era considerada inferior, para protegerla tenía que decir sí en público y explícitamente. Muy bien, este es el origen, digamos, de ese ritual. ¿Qué va a pasar en el cristianismo primitivo? Mucho de lo que hoy conocemos del cristianismo evolucionó después de muchos siglos. En el cristianismo primitivo no se reguló los temas de sexualidad. Vivían escondiéndose los cristianos, amenazados de muerte, en las catacumbas ahí yendo de tumba en tumba, porque las catacumbas eran tumbas, metros bajo tierra donde se tenían que esconder. Y entonces es hasta la caída del Imperio Romano donde sus leyes y muchas de las costumbres que hoy conocemos se fueron instaurando. Pero eso va a suceder hasta el siglo V después de Cristo. Mientras, ¿qué fue pasando? Los primeros cristianos podían tener varias concubinas al mismo tiempo que la propia esposa. Al quedar prohibido matar, no matarás, los cristianos tienen como principio no matarás, entonces el esposo romano cristiano, aunque la ley permitiera matar a la esposa, él decidía ya no matarla. Y entonces uno de los primeros cambios que vamos a encontrar con el cristianismo es que a pesar de que la ley lo permitía, los cristianos ya no, por principios, mataban a sus esposas. El pater familia entonces ya no tenía autorización de asesinar a su esposa, aunque la ley lo permitiera. Sin embargo, prohíben eso, pero va a continuar con la poligamia grecorromana. Griegos y romanos podían tener varias esposas, los primeros cristianos también. No existía el matrimonio como sacramento. El matrimonio como sacramento aparece hasta el Concilio de Florencia, hasta el siglo XV. Antes se daba solo una bendición nupcial y se le daba solo a las mujeres. Se decía que los hombres ya no la necesitábamos, compañeros. ¿No? Y entonces se bendecía solo a las mujeres. Posteriormente Santo Tomás de Aquino va a decir que la mujer necesita la bendición para emparejarla en calidad con el hombre, porque ella no es imagen y semejanza de Dios, sino imagen y semejanza del hombre. Incluso Santo Tomás va a decir que la mujer es una imagen empañada de Dios. Y el hombre que sale directo de él, de su mano, es una imagen y semejanza real. Entonces la bendición solo se le daba al principio de la historia del matrimonio a las mujeres, ¿no? Pero en ocasiones hay quienes aprovechaban la fiesta para bendecir a la esposa y de una vez a las concubinas. Y entonces tenemos rituales católicos donde el padre bendecía a la esposa y pues de una vez bendecía a las concubinas. Y yo me imagino que la esposa decía, hola prima, vecina, ¿qué tal, cómo le va? ¿No? Y no era pecado. Se fue construyendo la moral sexual cristiana que hoy conocemos poco a poco. También en esta época sabemos que la iglesia veneraba a dos santas lesbianas, Santa Felicitas y Santa Perpetua. Las iglesias cristianas todavía no modificaban la Biblia para hacer pecado la homosexualidad y el lesbianismo, eso va a venir la modificación hasta el siglo XIII. Y había dos santos gays, San Sergio y San Baco, pareja del siglo III de nuestra era. Todos estos datos los dice un investigador llamado John Boswell, de Editorial Mushnick, sus libros, donde habla de la moral sexual del cristianismo en el primer milenio. Donde los curas eran casados, los sacerdotes, los obispos eran casados, alrededor de 50 papas se sabe que fueron casados, y va a ir la primera prohibición de que se casen los sacerdotes católicos es hasta el año 1078, siglo XI, con el Papa Gregorio. Muy bien. Entonces el cristianismo que hoy conocemos no es el cristianismo de la antigüedad. Muchas cosas que hoy son pecado no eran pecado. Se fueron haciendo pecados, si me ponen la diapositiva otra vez. La moral sexual del cristianismo primitivo no era la misma que la del cristianismo actual. Todos los dogmas y creencias sobre la sexualidad que existen actualmente en el cristianismo han tenido una evolución, concilio tras concilio, inquisición tras inquisición, hasta nuestros días.
Si ustedes van leyendo la historia de las Inquisiciones, van viendo que muchas cosas de las que hoy vivimos no son antiguas, sino del siglo XIII, siglo XIV, que bueno, para nosotros y nosotras, quienes nacimos ya en el siglo XX para acá, sí son antiguas, pero no son precristianas, muy bien, o en el cristianismo primitivo. Ellos son, perdón, San Sergio y San Baco, ustedes los pueden encontrar en el internet fácilmente. Esta es una imagen del siglo VI de Jesús bendiciendo la unión de dos hombres. Y Santa Felicitas y Santa Perpetua, si ustedes buscan sus imágenes más antiguas, son negras, de Etiopía, de África, y se les veneraba todavía hasta hace poco en las iglesias ortodoxas rusa, griega, en las iglesias cristianas. Muy bien. Entonces, el Imperio Romano Cristiano, vamos a tener algunos cambios legislativos sobre la paternidad, sobre la familia, en la Alta Edad Media. Constantino, emperador, se convierte al cristianismo en el siglo IV y obliga a todo el imperio a hacerse cristiano católico. Con el Edicto de Milán se prohíbe la persecución a los cristianos y ordena a Teodosio, el abogado imperial, generar nuevas leyes donde se aplique por primera vez el cristianismo a todo el imperio romano. Y es en el siglo IV entonces, en el año 342, se edicta el Codex Theodosium, las primeras leyes cristianas que encontramos en la antigüedad que se imponen a todo el imperio cristiano. Y queda prohibido ahí por primera vez en Europa el sexo en público. No olvidemos que había muchos rituales afrodita que incluían una orgía en público y que eran legales. También por primera vez se prohíbe el incesto en primero y segundo grado. Griegos y romanos consideraban que el amor entre hermanos era el amor perfecto. Si ustedes leen el Cantar de los Cantares, entre amantes se llaman: oh amada mía, oh hermana mía, tus pechos son como cántaros de miel. Oh hermano mío, oh amado mío, contesta ella, tus piernas son tan fuertes como las columnas del templo. Entonces en la antigüedad el incesto no era mal visto, y mucho menos prohibido por la ley. Es el Código de Teodosio del año 342 que prohíbe por primera vez a los cristianos casarse entre hermanos o tener relaciones sexuales entre padres e hijos. ¿Qué quiere decir? Que más de 300 años los cristianos lo pudieron haber hecho y no era pecado. También se prohíbe la desnudez pública y privada. Por primera vez se prohíbe la desnudez al interior de las casas. Y bueno, se prohíbe un montón de cosas. Se prohíbe bañarse por indicación de San Benito. De veras, San Benito era tremendo y decía, si están prohibiendo todo lo que es placentero, porque la religión antigua, en Grecia y en Roma, el placer era el valor supremo, pues había que castigar el placer para destruir la religión antigua. Entonces, todo lo que diera placer, incluyendo el baño, requería el permiso especial de un obispo. Si no, después se hizo delito y era cárcel, tortura o hasta pena de muerte. ¿Cuándo se va a quitar esta prohibición? Hasta el